Buenas, hoy tenemos aquí este Peugeot 5008. En verdad nos vino los otros días con un problema de vibración en el volante y al probarlo el pedal como que rebota, como si actuara el ABS. Ahí tenemos una cosa, prácticamente nada más. Es que lo único que achucha, digamos, al pistón de la pinza y lo hace retraerse es el disco. O sea que suponemos y debería de estar daleado. Pues vamos a cambiarlos con sus pastillas nuevas. Le levantamos su capó para ahora abrir el taponcillo del líquido de freno. Y estamos pendientes de cuando nosotros retraemos ahora la pinza, que el líquido no se nos vaya a salir. Lo normal es que no se salga, pero es por si a lo mejor el dueño en algún momento le ha echado líquido o algo porque cree que estaba abajo. Y eso pasa cuando la pastilla se gasta, pues se abren más los pistones y baja más el nivel del líquido, que no quiere decir que nos esté faltando. Entonces pues lo observamos por si el dueño, como decimos, le ha echado, que no se nos vaya a salir por arriba. Pues lo calzamos bien el vehículo y vamos a quitarle los taponcillos estos que tiene aquí en la rueda. Si no tenéis algún tipo de llave de este, para ir dándole, yo le tiro de una esquinilla, le tiro de otra y lo sacamos. Si no, seguramente en el maletero o en algún lado del vehículo tenga su llavecilla que traen para tirar de ellos. Una vez ya que tenemos la rueda afuera, nos ayudamos con dos destornilladores. Uno para achuchar hacia adelante, que sería este, y otro para sacarlo hacia afuera. Lo que procuramos hacer es este pico, sacarlo hacia allí y ya poder sacarlo hacia afuera. Ahora rendimos la pinza para que ahora nos entren las pastillas nuevas. Fijaros siempre en la parte de detrás, que no tengamos ningún recón ni nada que podamos hacerle daño. Y esto lo vamos dando la tensión poquito a poco. Ahora quitamos este taponcillo de aquí arriba y el de debajo. Y ahí nos encontramos una 7 de allí. Aflojamos los dos tornillos. Con los dos tornillos de 7 flojos retiramos la pinza. Sacamos la goma esta que tiene aquí en el latiguillo de freno. Lo buscamos el taburete para dejarla descansar ahí y que el latiguillo no esté haciendo tensión. Quitamos la pastilla que se nos queda aquí y con una 18 aflojamos los dos tornillos del soporte de la pinza. Los retiramos, aflojamos los dos tornillos de Torx 30. Si os los encontráis muy duros, metéis un destornillador aquí en la ventilación del mismo disco. Ya que tenemos los dos tornillos quitados, cogemos un martillo, si es posible, de fibra, porque si cogemos de hierro nos pueden saltar esquirlas. Pues le pegamos unos golpecillos. Le damos una limpieza al buje, lo lijamos un poquillo y lo dejamos limpito. Cogemos nuestro disco nuevo y se lo ponemos. Y buscamos el sitio para esos dos tornillos de Torx.
Así aquí. Y le ponemos sus dos tornillos. Para apretarlos cogéis un destornillador, lo metéis en la ventilación del disco y le damos un apretoncillo. Pues con nuestro disco ya apretado, metemos el soporte de la pinza. Apuntamos sus dos tornillos. Y le damos un apretón. Pues ya cogemos las pastillas nuevas. Le colocamos esta aquí. Cogemos la pinza. Y le sacamos la vieja. Cogemos la del lado pistón, que es la que tiene los alambres estos, y la metemos. Nos costará un poquito, habrá que hacer bastante fuerza. Parece que no se ve bien. Metemos la gomilla que quitemos allá atrás. Y la colocamos. Nos aseguramos que las pastillas, las que van en el pistoncillo, han entrado bien en su ranura del soporte de la pinza. Y apuntamos los dos tornillos de atrás. Le vamos a fondo y le damos un apretoncillo. Ponemos los dos tapones. Y ya le ponemos su alambre. Tocamos las dos pestañas arriba y con los dedos achuchamos. Una cosa muy importante a tener en cuenta antes de arrancar el vehículo es siempre pisar el pedal de freno 2 o 3 veces, que esas 2 o 3 veces se nos va a ir a fondo. Alguna vez seguramente que le ha pasado a alguien. Te olvidas de hacer esas 3 pisadas y en la primera que sales y necesitas una frenada, esperemos que no sea de frena de emergencia, puedes tener perfectamente un golpe porque se te va a ir el pedal a fondo y a lo mejor no estás tan rápido como para bombearlo y que te dé lugar a frenar. Así que es una cosa a tener muy en cuenta. Pues ya no voy a entretener más con poner la rueda, pero que tampoco se olvide ponerle el tapón al bote de líquido de freno y ya tendríamos, porque un lado hecho los dos, visto uno, visto los dos. Pues bueno, espero que como siempre haya servido el vídeo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.